de comunicación, gracias por acudir a este llamado. Agradezco la presencia de nuestra coordinadora, la diputada Marta Ávila, de nuestra vicecoordinadora, la diputada Guadalupe Morales, de nuestra diputada Nancy Núñez, que es vocera del Grupo Parlamentario de Morena. Agradezco también la presencia solidaria de todos mis compañeros diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, la presencia de los 3 concejales de Morena en Álvaro Obregón y comento que se encuentra aquí con nosotros el señor Francisco Alvarado Hernández, quien fue víctima de tortura el día martes de esta semana por elementos de la policía bancaria contratada por la alcaldesa Lía Limón en Álvaro Obregón. Convocamos a esta conferencia de prensa para alzar la voz y evidenciar los múltiples abusos de poder que comete la persona titular de la alcaldía en Álvaro Obregón en contra de la población indefensa, específicamente la que no concuerda con su visión política de gobernar. Desde hace algunas semanas mencionamos que la policía a cargo de la alcaldía estaba impidiendo de manera arbitraria que la ciudadanía expresara su punto de vista con respecto a sus derechos de manifestación de ideas. Poco después, la misma policía intentó realizar un desalojo ilegal en el predio conocido como Hogar y Redención, lo que resultara en diversas violaciones a los derechos humanos de las familias que allí habitan y que motivaría la presentación de un amparo y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, como un nuevo capítulo de esta escalada autoritaria, antier, durante la sesión ordinaria del Congreso, recibí un mensaje urgente debido a que policías a cargo de la alcaldía, a bordo de la patrulla AO02-3, se llevaron al señor Francisco Alvarado Hernández presente, vecino de la colonia Belén de las Flores, dejando a sus familiares sin saber cuál fue el motivo de la detención y sin saber de su paradero. En ese momento hice uso de la voz al interior del salón de sesiones, solicitando a la alcaldesa la presentación del señor y que proporcionara información respecto. No obstante, no obtuvimos respuesta. Afortunadamente obtuvimos el apoyo de la Consejería Jurídica y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con lo cual supimos que el señor Francisco habían intentado que lo remitieran al Ministerio Público acusado de robo. Sin embargo, en la agencia le fue comunicado a los policías que no se podía acreditar el delito, por lo cual tendrían que remitirlo al juzgado cívico con adscripción en la alcaldía. Sin embargo, allí de nueva cuenta se les informó que no había elementos para su arresto. No obstante, los policías remitieron al señor a otro juzgado cívico en la alcaldía Miguel Hidalgo, a pesar de que los supuestos hechos no ocurrieran en esa demarcación, donde se les acusó de alterar el orden al impedir que no se derrumbara una barda que propiciaría la inundación de su casa si se derrumbaba. Aunado a las violaciones al debido proceso, durante el recorrido de más de 5 horas desde el momento de su detención en el camino hacia el Ministerio Público y los diversos juzgados cívicos, el señor Francisco fue cambiado de patrulla y siendo objeto de tortura y de diversas agresiones físicas y psicológicas, como haber sido cubierto de la cabeza con una bolsa, golpeado en la cara y cuerpo, afectando y comprometiendo la visibilidad de sus ojos y la funcionalidad de su nariz, al mismo tiempo que fue despojado de sus pertenencias, reloj y celular. Por lo anterior, el señor y sus familiares acudieron a interponer una denuncia por la posible comisión de
delitos de abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública y robo en contra del cuerpo de seguridad a cargo de la alcaldía, mismo que esperamos se resuelva lo antes posible, porque este tipo de acciones son inadmisibles en nuestra ciudad. Con relación a lo anterior, hay algo importante que quiero dejar muy claro. Para evitar confusiones o malas interpretaciones, en especial las partidistas que suelen hacer la oposición con esa frenética teatralidad que los caracteriza. No estoy a favor ni promuevo el incumplimiento de la ley por parte de persona alguna. Por el contrario, lo pernicioso del actual de la persona titular de la alcaldía es precisamente eso, que no cumple con la ley para llevar a cabo sus funciones de seguridad, violentando el protocolo para la realización de detenciones en el marco del sistema penal acusatorio, donde otras cuestiones se menciona que las remisiones deben realizarse en un máximo de 2 horas y donde se especifica que siempre deberán ser respetados los derechos humanos de las personas arrestadas. La detención arbitraria que les narré es muestra de que la policía adscrita a la alcaldía no cumple con la ley y pone en peligro la integridad física y emocional de las personas. Nadie está en contra de que se remita al Ministerio Público, al juzgado cívico, a cualquier persona que cometa un delito o falta administrativa. Lo que no se puede tolerar es que ese poder policíaco sea utilizado de manera discrecional, facciosa, discriminatoria y por encima de los derechos de las personas. No pueden remitir a ninguna persona e inventarle un delito, mucho menos deben tardar tanto tiempo en remitirlo ante la autoridad. Debe hacerse de manera inmediata informando al detenido a dónde será remitido para que pueda ser localizado por sus familiares. Mucho menos está permitido la violencia física y el robo en aras de cumplir la ley, lo cual quedó claro que no fue la intención en este caso. Por tanto, al ser demasiadas ocasiones en que la policía de la alcaldía es denunciada por abusos de autoridad, exigimos a la alcaldesa que desista de esta estrategia autoritaria de protección que solo segrega y en nada abona para generar una sociedad segura y libre para todas las personas. Voy a darle el uso de la palabra al vecino Francisco Alvarado Hernández para que él pueda, por su propia voz y tal y como él quiera narrar, los hechos de violencia y de tortura del que fue objeto el día de antier. Señor Francisco. Buenos días, soy Francisco Alvarado Hernández, vivo en la colonia Belén de las Flores. La calle es Prolongación de Artificios y mi delito nada más fue grabar los videos y afectaciones de mi muro. Ese fue mi gran delito, que abusaron de mí prácticamente 12 policías bancarios que no me explicaron mi delito a seguir. La situación que me llevó a los golpes, la tortura y todo el delito que cometí fue nada más grabar mis afectaciones de mi muro. Entonces ahorita la preocupación es las represalias que pueden tener, que puedan sacar de mi celular, que ahí tengo muchos contactos muy importantes, conversaciones, fotos, o sea, prácticamente está resumida mi vida del entorno que tengo. Está mi familia, están vecinos, compañeros de trabajo, mis contactos de trabajo, o sea, mucha gente importante en mi celular. Entonces yo sí temo por las represalias que puedan surgir, a pesar de la información que voy a sacar, porque la golpiza, pues, me dieron me sacaron la contraseña de mi celular. Por ese motivo pueden accesar a toda esa información libremente. Y esa es la preocupación más importante, que está en riesgo mi familia. Y ya pues todo lo resumió la diputada Valentina Batres, que está en mi carpeta de investigación y mi denuncia.
Vamos a darle el uso de la palabra a la hija del señor Francisco. Ok, miren, la situación. Mi nombre es Cristina Alvarado Morales, soy hija del señor Francisco. A mí, bueno, este problema lo tenemos desde hace varios años. No se les ha negado a los señores abrir porque ellos quieren hacer un acceso vehicular. Se les ha hecho en repetidas ocasiones que no se puede hacer eso, no dan los espacios. Esas personas son muy agresivas, han tenido problemas con muchas personas. La verdad tememos por nuestra vida, nuestra integridad, porque ya hicieron esto con mi papá. O sea, ellos mismos le pagaron a los mismos policías, o no sé cómo, porque ellos mismos, antes llegaron los policías y ellos, el señor Galdino, Anastasio Pérez y su hija María de los Ángeles, Ambrosio Amador y su hijo Jorge, de los mismos apellidos, se acercan ante estos servidores públicos, empiezan a dialogar con ellos y mi papá lo único que hace es acercarse y pedir información sobre pues el proyecto que tienen, ¿no? Como ciudadanos tenemos derecho a conocer también el proyecto que ellos quieren implementar en nuestra colonia, cosa que se nos negó. Y mi papá lo único que dijo era que quería información de las personas que estaban autorizando esto, porque días antes había llegado la alcaldesa Lía Limón a decírselo de frente a la señora María de los Ángeles, que no se podía abrir esa vía para tal acción. Entonces sí se nos hace raro que ahora hayan hecho un escrito donde ellos se justificaron y dijeron que sí tenían el permiso, cuando no era cierto. No traían sellos, el oficio que a nosotros nos muestran no traía sellos, no traía nada. Venía autorizado por el señor Juan Carlos Rocha. Entonces ahí ya no entendimos cómo estaba la situación, por eso pedimos apoyo y en vez de venirnos a apoyar para hacer un diálogo con estas personas y con las autoridades que querían abrir y empezar a romper el muro, lo único que recibimos fue agresiones y que se llevaran a mi papá, que lo torturaran, que lo privaran de su libertad, porque eso fue lo que hicieron. No siguieron los protocolos, como bien lo mencionaba la diputada. Si había un delito que perseguir, en ningún momento se nos informó, a dónde lo trasladaban para nosotros hacer lo propio. Nunca se nos informó nada, nos lo tuvieron perdido, lo buscábamos en el sistema de detenciones, tampoco aparecía 911, estábamos nosotros directamente en todas las agencias que correspondían a la alcaldía y en ninguna institución lo tenían detenido. Obviamente nosotros entramos, pues sí, en pánico y ahora sí tememos mucho porque recibimos amenazas de parte del hijo del señor Galdino, Jorge, y él argumenta que él se encuentra vinculado con personas que no se dedican a buenas cosas. Él mencionó una red, la cual él dijo que era de la Unión Tepito. Digo, desconozco, yo no sé, y él mencionó eso, ¿no? Que él pertenecía a esa red delictiva y pues sí, la verdad sí tenemos mucho miedo. Por eso lo estamos haciendo público, porque sí temo por la vida de mi familia, de mi papá, porque ya lo desaparecieron tantas horas y de verdad que si no hubiéramos tenido el apoyo de la gente, de la diputada, mi papá no hubiera aparecido. Entonces sí pedimos que se tomen las medidas correspondientes, que se nos apoye y que los servidores públicos y tanto el señor Galdino y todas estas personas que están haciendo estos malos actos, por favor paguen por todo lo que se está haciendo. Entonces sí pedimos eso. También mis vecinos están recibiendo amenazas. Esto ya no nada más es contra nosotros, es contra nuestros vecinos. O sea, sí queremos ahí una seguridad. Ahí donde nosotros vivimos no hay cámaras de seguridad. A donde golpean a mi papá hay cámaras de seguridad. También pedimos esas cámaras. Ya nos hemos movido y hemos hecho lo correspondiente, denunciado a estos servidores públicos, pero sí queremos que esto se haga público porque de verdad tememos por nuestras vidas. Gracias. Vamos a darle el uso de la palabra a la diputada Marta Ávila, coordinadora del Grupo. Pues buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta conferencia de prensa, así como quienes lo hacen de manera virtual. Pues esta mañana nos convoca
a dar esta conferencia y queremos denunciar lo que están haciendo los panistas en la tribuna de este Congreso, subir, amenazar al presidente, porque estamos, el grupo parlamentario, dando una conferencia. Cuando antes de iniciar la sesión estaban los curules vacíos de los diputados del PAN, que es por lo regular, hacen eso, de no presentarse a la sesión y hacerle un vacío. Y hoy, como Morena está haciendo una denuncia de lo que pasa en las alcaldías de la UNA, como es el caso del señor Francisco Alvarado, quien el día de ayer fue subido a una patrulla A002-3 de la alcaldía, y que, como vemos aquí, de manera real y no inventando mentiras como lo hacen los panistas, está aquí de manera real una persona que fue privada de su libertad en una alcaldía gobernada por Lía Limón, por la UNA, donde se violentan los derechos humanos y se priva de la libertad. Esos son sus programas de brindar, que hacen mucho halago, pero nada más para ellos, en este programa de blindaje que se lleva a cabo en la alcaldía de Benito Juárez y en las alcaldías que gobierna la UNA, pero no son más que un blindaje para violentar los derechos de los ciudadanos a quienes deberían de cuidar. En este momento valdría la pena preguntarle si la alcaldesa Limón busca apostar por el camino de Sandra Cuevas, una alcaldesa confesa que está hoy gobernando y que es parte de la UNA, que robó, abuso de autoridad y discriminación de agredir a policías. Hoy, con Lía Limón es lo contrario. Ahora golpea, secuestra a los ciudadanos a los que debe de cuidar. Y como dice, y además de tortura, y además, como dice el vecino, ni siquiera le pudieron comprobar qué delito había cometido. Otro caso más de abuso de poder es de la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, quien incluso va a ser investigada por la Contraloría General por tener y querer tener injerencia en la decisión de la Junta Cívica sobre el proceso de elección de las autoridades del pueblo de San Miguel Topilejo. Parece que las alcaldesas y los alcaldes de la UNA no les queda claro quién los puso en esos puestos, y fue el pueblo. A ellos se deben y a ellos son a los que deben de proteger. Y no estar aquí en una conferencia de prensa haciendo estas denuncias con las familias que hoy se sienten violentadas. Creo que en lugar de eso el PAN lo que debería de hacer, y que ayer en este Congreso también fue testigo de que se sube a la tribuna a decir que hay por parte de Morena una cuestión de odio hacia la población. Se equivocan. Los que generan odio son ellos. Los que son traidores a la patria son ellos. Los que hoy secuestran, torturan y privan de su libertad a los ciudadanos son ellos. Ellos son los que deben de revisarse cuál es su narrativa que hoy quieren hacer de odio hacia el pueblo de la Ciudad de México, hacia el pueblo de México. Que les quede claro, la gente de la Ciudad de México y del país no les cree nada, y sus discursos de odio que están generando aquí se comprueban que son todo lo contrario. Los que crean odio y generan odio y quieren confrontar al pueblo, como lo ha hecho Lía Limón en la alcaldía, porque esa es una confrontación clara con el pueblo, como lo hizo Alfa en Tlalpan, una confrontación clara con los pueblos originarios. Eso es lo que es la UNA. Muchas gracias. Es importante terminar esta conferencia dejando claro que responsabilizamos a la alcaldía, a la alcaldesa Lía Limón, de las agresiones, torturas que ha sufrido el señor Francisco Alvarado Hernández, de las amenazas contra la integridad de su vida y la de sus familiares por parte
no solamente de los elementos policíacos que detuvieron al señor Francisco Alvarado Hernández, sino de un conjunto, de un señor que presume del apoyo de la alcaldesa, el señor Galdiño, para hacer lo que quiera en la colonia Belén de las Flores. Es importante dejar claro que la tortura es un delito de lesa humanidad y que encontrarnos en pleno siglo XXI con prácticas de tortura por parte de elementos policíacos contratados por la alcaldesa Lía Limón es una vergüenza. Tiene que ser combatido y pugnamos por la justicia a favor del señor Francisco Alvarado Hernández, la reposición de la barda de contención que irregularmente fue destrozada y que pone en riesgo la solidez de sus viviendas, que amenaza con una caída fuerte en pendiente de las aguas pluviales que compromete sus viviendas en inundaciones, como también el paso vehicular de un taulud suelto, de tierra suelta, que al paso de los vehículos puede estar tronando las tuberías de suministro y desahogo de aguas negras como suministro de agua potable. Exigimos la reparación de los daños a la familia del señor Francisco Alvarado Hernández y la impartición de justicia y los nombres de los elementos policíacos de la policía bancaria que contrató Lía Limón y que son los responsables de la agresión. ¿Es todo? Están diciendo que no estamos, aquí estamos, su presidente nos está viendo. Y desde aquí denunciamos, pedimos a los grupos parlamentarios, sobre todo de Acción Nacional, que se dejen de manifestaciones estériles, mezquinas. Estamos aquí brindando la solidaridad a un vecino que ha sido agredido y que fue víctima de tortura. Esto es mejor, es más importante esto en el quehacer legislativo. Y pedimos que se pongan a la altura de las circunstancias, que no anden de tapaderas para su alcaldesa Lía Limón. Muchas gracias por su atención. Sí, decir que no estamos ausentes, porque hoy están dando en este momento, quieren estar dando una conferencia de que hay ausencia, y como ven ustedes ahorita en tiempo y forma, y aquí qué bueno que está el presidente del PAN porque nos está viendo de manera presencial, no dejaré mentir que aquí estamos, para que no les engañen, no les digan, no les mienten, estamos presentes apoyando una causa justa. Muchas gracias.